Buenos días, hermano pastor, hermanos de Iglesia Puerta de Esperanza, invitados, audiencia que nos escucha por la radio, quienes nos ven por YouTube. Saludos a la iglesia local y miembros de otras congregaciones. Bendecido domingo para todos. Gracias a Dios por tenernos en comunión a través de su palabra. A ustedes, hermanos, que están ahí en pantalla y mi persona, solo el amor de Dios nos puede tener nuevamente aquí reunidos. Y de eso tratan todas las pláticas, todos los estudios, todo lo que la Biblia nos habla a través de los profetas, a través de los hermanos pastor, los hermanos que son misioneros. Todo trata de amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando también hay regaños, cuando también nuestro Señor nos llama la atención a través de su palabra, cuando el Señor ha castigado a los que han quedado o los que han protagonizado desobediencia ante sus actitudes, el Señor a través de su palabra los corrige. O dígame usted, hermano, que está viéndome, usted cuando regaña a su hijo, ¿será que lo hará por maldad o lo hace por amor? Claro que es por amor. Pues así de esa manera nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos habla por amor. Y van a ver que el fondo de este tema va a ser, al final, Dios hace todo por amor. Vamos a iniciar con este tema que se titula Dios prevalece sobre sus enemigos. Por favor, vamos a estar en la lectura de Primera de Reyes 20, del 1 al 21. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este estudio? Objetivos para usted, hermano, que está allá, y para mí, en lo personal. Reconocer que Dios es soberano y no tolera la soberbia. Aceptar el señorío divino y someternos a la voz de Dios. Combatir las fuerzas del mal confiando en la ayuda del Señor. Entonces yo vengo y resumo estos objetivos. Tenemos que reconocer que Dios no tolera la soberbia. Tenemos que reconocer que nos tenemos que someter a la voz de Dios. Y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que vivir confiando en la ayuda del Señor. Pero para que nosotros estemos reconociendo ese tipo de actitudes de nuestro Señor hacia nosotros, ¿cómo tenemos que ser nosotros hacia Él? ¿Cómo nos tenemos que comportar, hermanos? Eso ya se lo dejo a usted que está en casa, para mí, para mi familia, pero eso es lo que tenemos que entender nosotros, que bajo la visión, bajo los ojos y oídos espirituales, vamos a compenetrarnos en este estudio para sacarle el mejor provecho para nuestras vidas, para nuestras relaciones interpersonales con nuestros hermanos, cuando digo hermanos, estoy hablando de nuestros hermanos espirituales. Pero primeramente, ¿dónde está la responsabilidad? En nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y después ya vendrán en nuestra vida secular las demás actividades, como nuestras relaciones en el trabajo, en los estudios, en la propia calle, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde nosotros realmente tenemos que reflejar lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida como cristianos. Vamos a leer nuestro texto áureo y dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, dejo el interrogante, mas nosotros, ¿en quién confiamos? ¿Están seguros ustedes en quién confían? Cuando tienen alguna adversidad, cuando tienen algún problema, ¿en quién confían?
Terminemos el texto. Dice, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ok. Tenemos que tener memoria de nuestro Dios, de Jehová, siempre en cualquier actividad que nosotros tengamos durante cada día. Al levantarnos, nosotros tenemos que darle gracias al Señor por ese milagro de vida que nos está dando en ese día. Y para poner también en sus manos toda actividad que tengamos nosotros que hacer en nuestra vida secular. Ahí se recuerdan que tenemos que hacer luz en las tinieblas. Este texto áureo está en el Salmo 27. Vamos a tener una pequeña introducción para que entendamos realmente cuál es el objetivo de este estudio y de cómo lo vamos a asimilar. Porque todo estudio se asimila de diferente forma de acuerdo al pensamiento que tenga cada uno de ustedes. Si cada uno individualmente tuviera en sus manos ese estudio y el hermano pastor le preguntara a cada uno qué significado tendría para él o para la persona que estudió dicho estudio, seguramente vamos a tener diferentes interpretaciones, pero que al final tenemos que llegar al mismo criterio, que es que el Señor obra sobre nosotros con amor y nos disciplina por amor. Ok, hermanos. Estos pueden ser nuestros enemigos, pero Dios, sepa usted, y yo lo sé perfectamente, que va a prevalecer sobre ellos. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Será que los podemos ver como amigos o será que los podemos ver como enemigos? Pero miremoslos como enemigos. Miren qué potencia la que llevan ellos. Imagínese dónde está usted y que ellos lo van a alcanzar. Pero con el poder de nuestro Señor y con el Señor del lado nuestro, ningún enemigo, ¿verdad?, va a prevalecer sobre nosotros si Dios está con nosotros. Que quede bien claro. Tenemos en la introducción, este estudio pareciera presentar a Acab como un héroe ayudado por Jehová, siendo este uno de los peores de los reyes de Israel. Sin embargo, si ponemos mucha atención, veremos que no fue Acab el héroe contra esta invasión siria, sino Jehová. Se puso en rojo para que entendiéramos de que Jehová es el centro de todo este estudio. Sigue diciendo, Dios no obró esta victoria porque Acab estuviera en su voluntad. Las razones por las que Dios destruyó a los sirios fueron las siguientes, que quede bien claro. Dios, que está en rojo, fíjense pues, Él es el principal protagonista. No obró esta victoria porque Acab estuviera en su voluntad. Si ustedes saben de la historia de Acab, saben de que este rey fue el peor de sus antecesores. Y se podrá decir, entonces, ¿cómo nuestro Señor ayudó a Acab para derrotar a los sirios? Pero van a ver ustedes, conforme el desenvolvimiento de dicho estudio, qué fue lo que pasó y por qué Dios, en su amor, permitió que Acab destruyera a su enemigo. Primero, ¿por qué fue que Dios obró esta victoria? Por amor a su pueblo, Israel. Para que el pueblo que estaba en decadencia espiritual supiera que Él, que nuestro Dios es el único soberano y todopoderoso. Fíjense lo que dice en este inciso. Por amor a su pueblo Israel, para que el pueblo que estaba en decadencia espiritual, ¿por qué creen ustedes que este pueblo estaba en decadencia espiritual? Porque su líder era un pecador. Se van a dar cuenta que este líder no adoraba a nuestro Dios. Él adoraba a otro Dios. Lo vamos a ver más adelante. Era obvio entonces de que el pueblo estuviera en decadencia espiritual. Pero ojo ahí porque el Señor
amaba a su pueblo. Sabía el Señor que iba a sacar de esa decadencia a su pueblo, actuando como lo vamos a ver más adelante. El segundo punto sería para mortificar el orgullo de Ben-Hadad y castigar su insolencia, porque esos paganos enemigos de Israel habían blasfemado el nombre poderoso de nuestro Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, en lo personal, voy a hablar en lo personal, no puedo yo hablar de ninguno de ustedes, hermanos, pero en lo personal, ¿cuántas veces el Señor, aunque yo vivía en pecado, me libró del enemigo? Me libró de tal vez esa persona que no creía en Él. Yo sí creí en Él, pero no andaba en buenos caminos. Pero el Señor sabía cuál era mi destino, ¿verdad? Entonces, Él utilizó situaciones en contra de mis enemigos que eran peor en ese momento de los actos que yo estaba efectuando. Lo pongo como ejemplo. Entonces, en este caso, Ben-Hadad era alguien que había blasfemado contra nuestro Dios y no creía en él. Él estaba peor que Acab todavía. Aunque ninguna gloria se le atribuye a Acab y los milagros de este capítulo solo glorifican al Dios de Israel, él quiso mostrar su misericordia y su poder a este hombre malo e ingrato a fin de traerlo al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en pecado o tal vez vivíamos en pecado? ¿Y cuántas veces el Señor se manifestó en algunas situaciones favorables a nosotros para que nosotros entendiéramos que Él era el único Salvador y nuestra única guía? ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos al arrepentimiento. Esto fue lo que quiso hacer nuestro Señor con Acab, pero lamentablemente no fue así como Acab actuó, ¿verdad, hermanos? Aquí vamos a ilustrar este mapa para que nosotros sepamos, claro, yo me imagino que ya lo saben, pero para que nosotros nos interpretemos realmente dónde estuvo la invasión de los sirios en este momento bajo, o sea, en contra del rey Acab, que en ese momento él era rey de Israel, siendo la capital de Israel Samaria y la capital del reino del sur, que era Judá, es Jerusalén. Aquí en este mapa, Siria está al norte a mano derecha. Ahí está Siria. No cabe duda que obviamente cuando se fueron acercando, lo primero que tenían que atacar era a Israel y Samaria, obviamente por ser su capital, donde estaba el rey Acab. Antes de ver el pecado permite la opresión del enemigo, yo quisiera argumentar algo todavía sobre lo dicho anteriormente de la introducción. En el día de hoy, también Dios realiza milagros y maravillas a favor de su pueblo, pero no lo hace para honrar a los que se lo piden. Algunos se envanecen pensando que todo se debe a sus méritos, su influencia o sus virtudes. En esta lección aprenderemos que la obra de Dios tiene ciertos propósitos y se desarrolla con fines perfectamente concebidos por Él. Lo que debemos hacer como creyentes es agradecer al Señor que escuche nuestra oración y pedirle que obre para la honra y gloria de su nombre. Por supuesto que en ese propósito perfecto de Dios está su plan divino de salvarnos, ¿verdad, hermanos? Y hacernos un pueblo que manifieste al mundo el poder de nuestro evangelio. Es cierto que Él quiere bendecirnos, hermanos, pero por encima de todo, su fin es que otros crean en Él o le den gloria a Él. ¿Cómo manifestaríamos nosotros, primeramente ante nuestra familia,
Estamos hablando cuando nuestra familia no forma parte del cristianismo, que no está en nuestros caminos, que nosotros estamos luchando para que ellos lleguen a los pies del Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros manifestar esos milagros que el Señor hace en nosotros? Porque la finalidad del Señor es que ellos se den cuenta de lo que Él está haciendo con nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida, para que ellos crean en Él y vean la gloria de Él sobre nosotros. Porque a lo que nosotros nos pasa no es para que nos vanagloriemos nosotros. No, es para darle honra y gloria al Señor. Claro que algunas veces van a haber situaciones adversas, pero porque nosotros las provocamos. Hablemos de alguna enfermedad. Pero fíjense, hermanos, cuando uno anda en los caminos del Señor, la actitud del cristiano es diferente a la actitud de alguien que no conoce al Señor cuando tiene una enfermedad. Porque si nosotros tomamos estas situaciones adversas en nuestra vida como propósitos que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a ver esta situación? Como dice Pablo, cuando estemos en pruebas, tengamos gozo, miremoslo con gozo. Así lo tenemos que ver nosotros. Porque si sabemos que el Señor está con nosotros, tenemos nosotros la certeza de que Él sabe por qué nos está sucediendo alguna situación, por ejemplo, de enfermedad, pero que Él nos va a sacar de ello. Porque si tenemos fe y estamos en los caminos del Señor, caminando como Él lo demanda, eso es lo que tiene que representarse. Eso es el resultado. Entonces, hasta en esas situaciones, las personas que no están convertidas van a ver en nosotros ese cambio de actitud y se van a asombrar. Claro que se van a asombrar. Y eso puede ser una herramienta para que ellos poco a poco vayan creyendo en nuestro evangelio, en nuestros nuevos pasos, en nuestra nueva vida como cristianos. Ahora sí, vamos a darle lectura al primer título de nuestro estudio. El pecado permite la opresión del enemigo. Solo en ese título, hermanos, nos podemos dar cuenta que por el pecado vamos a ser oprimidos por nuestros enemigos. Miremos el inciso A. El enemigo se enseñorea de los pecadores. Eso es lo que no tenemos nosotros que dejar, que el enemigo se enseñoree si nosotros fuéramos pecadores. Claro, claro que somos pecadores, pero ahora nuestros pecados no son como los que teníamos antes. Ahora nuestros pecados se dan porque como somos seres humanos, somos carne, hay algunas actitudes, algunas reacciones en nuestra vida que cuando nos damos cuenta cometimos algún error. Pero en ese momento, si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ahí nos vamos a dar cuenta y le vamos a pedir perdón a nuestro Señor. Pero ahí va a parar el pecado, ya no vamos a seguir como lo hacíamos antes. ¿Qué nos importaba? Seguíamos nosotros pecando. Entonces, de eso es lo que se enseñorea el enemigo. Vamos a ver ahorita, Primera de Reyes 20, del 1 al 4. Dice así: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Hermanos, ¿por qué creen de que Ben-Hadad, siendo el rey de Siria, vino y pidió ayuda a 32 reyes? No cabe duda que Ben-Hadad sabía del poder que tenía el pueblo de Israel. Sabía de lo extraordinario que el pueblo de Israel podía tener a la hora de que fuera combatido. Yo no sé por qué, pero si Ben-Hadad hubiera escudriñado bien cuáles eran y por qué los milagros que siempre había para el pueblo de Israel,
Era claro que se hubiera tenido que dar cuenta que era de un Dios vivo, de un Dios que siempre lo sacaba de sus problemas. Por eso fue que contrató a estos 32 reyes para que lo ayudaran. Pero fíjense que al final tampoco eran para eso. Se van a dar cuenta que era lo que este rey Ben-Hadad tenía dentro, ya arraigado como un problema de enfermedad. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. El periodo de gobierno de Acab es una de las peores épocas que vivieron las tribus del reino del norte. La pésima vida de este se describe en el siguiente pasaje, que es en Primera de Reyes 6, 16, 30 al 33, y se resume en 3 pecados grandes. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Ustedes ya sabrán quién es Jezabel. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera. Y todo esto para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, ¿qué más podemos nosotros saber de los pecados de este rey Acab? A consecuencia de todo esto, Dios permitió que Ben-Hadad, rey de Siria, subiera contra Acab y sitiara la recién construida ciudad de Samaria. Para eso, Ben-Hadad reunió a sus 32 reyes vasallos y atacó a Israel. Mientras mantenía a sus ejércitos rodeando a Samaria, envió mensajeros al malvado Acab, advirtiéndole que el oro, la plata y todo lo que Acab poseía le pertenecía a él. Hundido en su pecado y confusión, Acab no tuvo más remedio que admitir su desgracia, respondiéndole al invasor lo que dice el versículo 4. Yo soy tuyo y todo lo que tengo. No cabe duda que este pecador que no conocía del Señor, bueno, no sé si conocía del Señor, pero por todo lo que hizo en estos momentos, a raíz de cómo lo tenía realmente dentro de sus brazos o dentro de su dominio, su esposa Jezabel, él de una vez se compenetró a adorar a Baal. Miren qué pecado, haber construido un ídolo en Samaria. Ya se imaginan el por qué entonces estaba en decadencia espiritual ese pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, como lo dije al principio, nuestro Dios por amor estaba con ellos, no con Acab, sino que con su pueblo. Esto explica claramente lo que le pasa a todo aquel que da la espalda a Dios y anda por caminos de maldad. Si Dios no es nuestro dueño, lo serán nuestros enemigos, hermanos. El que se rebela contra Dios se hace esclavo de cualquiera. Esto lo podemos ver en Juan 8:34. La gente puede hacer lo que quiere hasta que le llegue el momento de dar cuenta a alguien. ¿Saben qué es lo más triste? Que como resultado de su pecado, los hombres y las mujeres caen en manos de otros que son más malos que ellos, a quienes el diablo utiliza para azotarlos. Si ese es el enemigo número 1. El enemigo se enseñorea de los pecadores, dice el inciso A. ¿Quién es el enemigo número 1? Satanás, definitivamente.
Él va a estar contento, hermano, que usted regrese al pecado. Él va a estar, pero orgulloso de que usted se aleje de los caminos del Señor. Qué tristeza para nuestro Señor saber que usted, que conoció los caminos del Señor, vuelva a ser pecador y estar como esclavo de este enemigo llamado Satanás. No lo podemos permitir, hermanos. Fíjense que Dios permite la opresión y la miseria de manera que los impíos, para ver si de alguna manera, se vuelven a Él. Si Dios permite esto, lo tenemos que ver con estos ojos, para ver si este impío se vuelve a Él. La finalidad de nuestro Señor, claro, que quede claro. Tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Desde hace mucho, pero desde hace mucho antes de la creación, escogidos, para que el Señor vea en nosotros, nos oriente y nos saque de ese pecado donde nosotros nos mantenemos, como me sacó a mí algún día anterior, y que le doy gracias a Dios por ello. Si Acab no hubiera provocado a Dios con su pecado para apartarse de él, Ben-Hadad no habría podido hacer tan insolente demanda. La culpa hace perder los ánimos, hermanos, a los hombres y los vuelve cobardes. Si no, miremos Proverbios 28:1. ¿Qué dice Proverbios 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando yo anduve en pecado, yo huía. Le decían vulgarmente, tenés la perseguidora. Pero hermanos, yo no sentía paz. Yo sentía una necesidad de huir. ¿De quién? Si nadie me estaba persiguiendo. Pero mi conciencia, yo sabía que estaba en pecado. Pero hoy por hoy, que me considero justo, que quede claro nuevamente, soy pecador, pero ya andando en los caminos del Señor, yo me considero justo, entonces tengo que vivir confiado como un león, como lo dice Proverbios 28:1. El inciso B sigue hablando. Mire, hermanos, el pecado nos impide buscar la ayuda de Dios. Del 5 al 9. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. En ningún momento buscó a Dios aquí este señor, ¿verdad? Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decile al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Aquí, en estos 5 versículos, nos podemos dar cuenta que por el pecado que tenía este hombre, en ningún momento buscó ayuda de Dios. Llamó a los ancianos. Y si los ancianos hubieran también tenido, sabido de nuestro Señor, como ancianos le hubieran dicho, bueno, pidámosle o hablemosle respuesta que nos dé nuestro Dios de allá arriba, para que sea Él el que nos oriente, como normalmente lo habían hecho algunos reyes. Pero aquí no. Por su mismo pensamiento y por la decisión que ellos como hombres carnales tomaron,
vinieron y aconsejaron a Acab. Lo típico de los que viven lejos de Dios es tratar de resolver sus problemas por sus propios medios. Pero cuanto más tratan, mayores son sus aprietos. Acab había caído en la maléfica red de su esposa Jezabel y había entregado su corazón a los ídolos y a una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Ahora le llegaba a Acab el momento de enfrentarse a una invasión que amenazaba con convertirlo en un esclavo del rey de Siria. En su desesperación ante el peligro de que Ben-Hadad y sus vasallos destruyeran la ciudad y lo llevaran cautivo a él, llamó a todos los ancianos del país en busca de consejo. Estos le aconsejaron que no se sometiera a Ben-Hadad, pero esto no solo empeoró la situación. Lo que le estaba sucediendo a Acab es común que le suceda a todos los que viven en una vida de pecado y rebelión contra Dios. Cuando caen bajo el látigo del diablo, hagan lo que hagan, no pueden detener el mal que se les avecina. A veces oímos a personas que se lamentan y empiezan a culpar a todo el mundo por los males que les sobrevienen. Pero realmente lo único que debieran hacer es preguntarse, ¿cuáles son las razones de su desgracia? Para entonces tomar pasos necesarios para su recuperación, como dice el apóstol Pablo. Por si quizás, dice, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2, 25 al 26. La soberbia y la arrogancia conducen a la ruina. Dice el versículo 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Lo único que logró hacer Acab con sus desesperadas gestiones fue aumentar el furor de sus enemigos que rodeaban la ciudad. Las infladas palabras de Ben-Hadad, el rey asirio, demuestran cómo se expresan los impíos cuando creen que tienen al mundo en sus manos y que pueden hacer todo lo que su malvado corazón pueda desear. Es decir, que Samaria no va a ser más que un montón de polvo, quiso decir él, que nos bastará para llenar las manos de sus soldados. Este hombre pensaba que sus dioses podrían servirle de algo, pero en lo que realmente estaba fijada su confianza era en los 32 reyes vasallos que estaban a su lado. Confiar en los ídolos, en los hombres o en las armas materiales es igual a nada. Todo eso falla en el momento de más apuro. Miremoslo en Jeremías 17:5, lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero él no fue el único que habló en términos amenazantes, o sea, Ben-Hadad. Acab también, como un gobernante necio y testarudo, hablaba como si lo tuviera todo bajo control. Acab le envió un mensaje desafiante a su gigantesco enemigo. En otras palabras, lo que le quiso decir, estaba diciendo que no cantará victoria antes de pelear y ganar la batalla. ¿Cómo se atrevió Acab a insultar así a su enemigo que tenía 20 veces más fuerzas que él, sin estar seguro de contar con la ayuda de Dios? Fíjense, hermanos. Además, la vida de este rey y más de su malvada esposa Jezabel eran tan desastrosas que no tenía valor ni siquiera para arrepentirse y buscar el socorro divino. Pero así son los hombres necios.
Pero aquí viene lo más hermoso. Dios interviene por su pueblo y por su nombre. Hermano, hagamos un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces ha intervenido Dios por cada uno de ustedes, hermano, hermana? ¿Cuántas veces ha hecho milagros el Señor en cada parte de su vida? En su vida familiar, en su vida laboral, en su vida académica, en la calle cuando usted sale y se interrelaciona con gente que ni aún conoce. ¿Cuántas veces ha intervenido Dios por su pueblo, por usted? Hace unos días acaba de pasar un trágico accidente en el sur. Un tráiler que se le fueron los frenos e iba a una velocidad excesiva. Si ustedes lo pudieron ver en las noticias, deshizo 3 carros. No sé hasta ahorita cuántos muertos habrán. Pero fíjense, hermanos, estas personas que estaban en medio de esos 2 trailers, ojalá que hayan estado en los caminos del Señor. Porque no se salvaron de el problema de ese accidente y algunos murieron. Unos están gravemente heridos. ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor del peligro en nuestras vidas? Muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y cuando nos hemos dado cuenta, ¿será que le hemos agradecido? ¿Será que estamos conscientes de todo lo que nuestro Señor hace en nuestras vidas? Esperemos que sí, hermanos. Porque cuando somos desobedientes, cuando le fallamos a Él, quiere decir que entonces no nos recordamos de las maravillas que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Dios actúa para que el mundo lo conozca. Como cristianos, tenemos nosotros que demostrar ante la vida, ante los demás humanos, lo que el Señor hace por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo y en los caminos, caminando, valga la redundancia, rectamente de la mano de Él. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes de las tiendas, o sea, Ben-Hadad, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Ese era realmente el objetivo, que Acab conociera quién era Jehová. Pero con los pecados que este hombre tenía, que este rey tenía, ni cuenta se estaba dando de lo que Jehová quería de él. ¿Será que así nos pasa, hermanos? Cuando la desafiante respuesta de Acab llegó a oídos de Ben-Hadad, este gobernante alcohólico se encontraba bebiendo con los reyes de las tiendas, confiado y seguro de que su presa estaba en sus manos y que no había ninguna posibilidad de que alguien viniera en auxilio de Samaria. Ben-Hadad dio rienda suelta a sus vicios. Las tiendas de los reyes alrededor de Samaria no eran más que centros de placeres bajos, borrachera y toda clase de impiedad. Por otra parte, sabemos que Ben-Hadad y Siria no eran los instrumentos que Dios usaría para destruir a Samaria y castigar a Israel. ¿Por motivo de quién iba a ser castigado Israel? Por motivo de Acab, pero no era su momento. Dios no lo tenía en ese momento dentro de sus planes. El plan de Dios era salvar a su pueblo, a quien él amaba. El momento de su juicio llegaría 130 años más tarde,
y sus verdugos serían los poderosos asirios. Por estas razones, Jehová tuvo misericordia de Israel y salió en defensa de su pueblo, pero no porque Acab lo mereciera, sino porque Samaria no le había llegado su hora. Así sucede muchas veces con los milagros que el Señor realiza. Los ejecuta, pero no necesariamente porque esté muy agradado con lo que la gente esté haciendo, sino que porque dichos acontecimientos son necesarios para el desarrollo de su plan supremo. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué algunos países prosperan y adquieren tantos recursos más que otros? ¿O por qué a algunas personas aparentemente les va muy bien, aun cuando su vida le es desagradable a Dios? Lo que sucede es que cuando el Señor quiere que algo sea hecho, puede usar recursos aún de personas que no están en su voluntad. Hermanos, yo he conocido de algunos compañeros, de algunas amistades que dicen o comentan, pero ¿por qué al vecino, siendo un borracho, siendo un prostituto, estando en pecado, le va bien? Ahí tiene su gran casa, tienes carros, a sus hijos en buenos colegios, pero momento, no le ha llegado su hora. Y ojalá que esta persona que está en esos pecados se pueda arrepentir a tiempo antes que la ira del Señor llegue a él. Y que no suceda como lo hizo Acab, que se hizo de oídos sordos. Dios ha levantado reyes y quitado reyes para cumplir sus propósitos. Esto lo podemos ver en Daniel 2:1. Él usó a Ciro de Persia, un rey pagano, para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico. Eso lo podemos ver en Esdras 1, del 1 al 2. También está en Isaías 45, del 1 al 4. Precisamente cuando los sirios, bajo las órdenes de sus líderes borrachos y furiosos, se disponían a atacar la ciudad, Dios envió a uno de sus profetas con un mensaje para Acab. ¿Quién fue el profeta? Pues la verdad que hasta el momento nunca se ha sabido. Lo que sí es que se nos ha dicho que en este mensaje que Jehová lo envió al rey. Dos cosas debemos notar aquí. En primer lugar, se ve la falta total de reverencia de este gobernante, idólatra ante la inesperada visita del profeta y el inmerecido socorro de parte de Jehová. Un corazón pecaminoso es muy mal agradecido y no puede reconocer la misericordia de Dios. En segundo lugar, el mensaje le hizo saber que él era visto como un hombre que no conocía a Dios. ¿Se dieron cuenta? No le tomó importancia. Esto se da a entender en la expresión divina, para que conozcas que yo soy Jehová. Dios nunca se equivoca. Él sabe cómo, por qué y cuándo hacer lo que hace, hermanos. Dios usa a los suyos para manifestar su poder. Estamos en el 14 al 19. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, ¿tú? Acab ni sabía cómo poder actuar o cómo poder reaccionar ante esta bendición que el Señor le estaba dando por sus pecados. Entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Aquí se me viene a la mente
un proverbio. Oh Lemuel, no es de los reyes, oh Lemuel, beber el vino ni la sidra. Que esto sea para los desfallecidos, para los que están en problemas, para que se olviden de sus necesidades. Pero para un rey no es bueno. Eso está en Proverbios, si no estoy mal, Proverbios 31. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria, le dijo nada más. Pero este no sabía qué tipo de hombres habían salido, porque iban disfrazados. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Vamos a mencionar aquí, por número. 1. Dios obró por mano de los 232 jóvenes. A partir de ese momento, el estratega de la batalla ya no fue Acab, sino Jehová. Por una parte, Dios demostró que Él obra por medio de los que le agradan. En este caso, eran los 232 jóvenes. Cuando Acab preguntó por mano de quién daría la victoria a Israel aquel día, la respuesta divina fue por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, que eran los que Dios había escogido, porque ellos indudablemente que sí estaban en los caminos del Señor. Estos jóvenes, por razones que solo el Señor conoce, eran los vasos más apropiados para manifestar su gloria en ese momento. 2. Dios usó a los 7,000 que quedaban. El versículo 15 dice que Acab contó a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Esto parece indicar que eso era todo lo que quedaba del ejército de Israel. Nos gustaría relacionar este contingente de hombres con el remanente fiel que Jehová le mencionó a Elías en Horeb, el monte de Dios, cuando le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pero realmente no sabemos quiénes eran estos 7,000 que formaban el ejército, los cuales fueron detrás de los jóvenes siervos. El enemigo se equivocó al mediodía. Mientras Ben-Hadad seguía bebiendo y embriagándose, él y los reyes que lo ayudaban salieron los 232 jóvenes que Jehová había designado. Estos no aparentaban ser hombres de guerra, por lo que el informante de Ben-Hadad no dio un aviso de combate, sino simplemente dijo, han salido hombres de Samaria, no sabiendo lo que le esperaba y queriendo menospreciar más al pueblo que tenía cercado. El rey sirio dijo, si han salido por paz, tómalos vivos, y si han salido para pelear, tómalos vivos. Lo que quería realmente este rey era obligarlos a confesar y revelar lo que Acab estaba planeando. Pero estos jóvenes, con una apariencia inofensiva, a pie, con sus atuendos reales, llevaban escondida su espada, la cual usaron con mucha eficiencia contra sus enemigos. Así usa Dios, hermanos, a los vasos que Él ha escogido. Nadie puede imaginar todo el poder que hay en esos humildes siervos de Dios que salen a enfrentarse con las fuerzas del mal. Miren que dice 1 Corintios 1:27. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí se me viene a la memoria algo, hermanos, algo personal. Podría decirse que antes de que yo conociera al Señor, yo pude haber sido un Acab, con la diferencia que yo no fui idólatra, gracias a Dios. Pero sí fui un Acab porque andaba en pecados, porque yo desobedecía
y tal vez no conocía los propósitos de nuestro Señor. Gracias a las personas que el Señor puso en mi camino, conocí la congregación Puerta de Esperanza. Pero fíjense pues, el Señor amaba a su pueblo. El Señor amaba a mi familia. Porque mi esposa y mi hija Melissa, ellas ya iban a otra congregación antes de nosotros venir acá. También la acompañaba mi suegra, que en paz descanse, y mi cuñada Isabel. Ellos como familia asistían a esta congregación. Yo no, porque yo era un acabo. Pero gracias a Dios, que por amor a esta familia, la cual sigo teniendo, Dios puso en mí un arrepentimiento. Dios puso en mi mente y en mi corazón que lo aceptara como mi único Salvador. Y gracias, muchas gracias le doy a mi Señor por pertenecer a esta congregación Puerta de Esperanza. Porque como lo dije yo en uno de los estudios anteriores, no fui yo el que decidí venir a esta congregación. Fue Dios el que me trajo. Conscientemente, hermanos, fue Dios el que lo trajo a usted, hermano, a usted, hermana, que estamos conectados en este estudio. Él fue el que los trajo a esta congregación. Sigamos luchando para que el enemigo no nos separe de nuestra congregación. Porque si estamos en esta congregación, estamos también convencidos de que la doctrina que se nos imparte es sana doctrina, es palabra del Señor, respaldada por la Biblia, respaldada por este manual que nosotros tenemos. Hoy por hoy, yo le pregunto, me recuerdo de un estudio de una hermana también hace muchos años, y le pregunto, ¿cuál es su Goliat? ¿Cuál es ese guerrero contra quien usted está peleando, hermanos? Cada quien tenemos un Goliat. Yo tengo el mío y lo reconozco. Es mi carácter. Yo me sublevo muy rápido, pero estoy orando y estoy tratando de cambiar mi carácter. Ese es mi principal Goliat que yo tengo. Es una lucha contra este mal, contra este enemigo que yo tengo. ¿Cuál será el suyo, hermano? Porque algunos tenemos algún Goliat, pero primeramente Dios, a través de las Escrituras, a través de lo que el Señor nos habla, podamos entender qué tenemos que hacer para hacer a un lado ese Goliat. La victoria no es del hombre, sino de Dios. Que quede bien claro, no es suya ni mía, es de Dios. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Se entiende que los soldados sirios se acercaron a ellos para tomarlos vivos, como había ordenado su general, pero se llevaron la tremenda sorpresa que debajo de sus vestimentas llevaban sus espadas, con las cuales mató cada uno al que venía contra él. Eso fue todo lo que tuvieron que hacer, pues huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Fue Jehová el que peleó con ellos, usando probablemente millares de ángeles invisibles o cualesquiera otros recursos extraordinarios. El mismo Ben-Hadad tuvo que huir desesperadamente en un carruaje. Entonces Acab hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Dios abate a los que se glorían en sí mismos y les enseña lecciones prácticas a los que hacen creer que se las saben todas. Eso está en Santiago
4:6. Este acontecimiento fue una verdadera lección, tanto para el pagano Ben-Hadad como para el apóstata Acab. El primero aprendió a no gloriarse en sus fuerzas. Y el otro vio cómo Jehová, por amor a su pueblo, hizo uso de vasos limpios, sin tener que depender de los medios que disponía el reino de Acab. Así obra el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Así es como el Señor hace con cada uno de nosotros. Ni cuenta nos damos en qué momento Él nos da las herramientas para eliminar al enemigo. De eso tenemos que estar conscientes. Hermanos, por amor, Dios nos tiene vivos. Por amor, Dios nos tiene sanos. Por amor no ha llegado esta pandemia a nosotros. Y si ha llegado a alguno de nuestros familiares, créanmelo, tomémoslos como un propósito, pero estemos seguros que el Señor va a librar a estos nuestros familiares de dicha pandemia. Porque usted y yo tenemos fe en eso. Porque al orar, nosotros estamos hablando con el Señor. De esa manera, nosotros nos dirigimos al Señor. Pero no solo le pidamos, démosles gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cómo el Señor nos responde esas oraciones? ¿De qué manera el Señor nos habla a nosotros? A través de la palabra. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar nosotros cuando a través de la palabra el Señor nos está corrigiendo, hermanos? No, de ninguna manera. Sintámonos nosotros gloriosos de veras, agradecidos con el Señor, porque todavía nos está corrigiendo, porque todavía Él está esperando que nosotros volvamos al redil, como ovejas, como siervos suyos, pero agradeciéndole todo lo que ha hecho Él por nosotros. Nos preocupamos del futuro, nos preocupamos bueno, está bien, del presente, pero miremos para atrás, pero no para que recordemos lo malo. Miremos para atrás para ver de dónde nos ha sacado el Señor y dónde nos tiene ahorita y cómo nos ha bendecido. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, Padre Celestial, lo que tú nos quieras dar de aquí en adelante, que sea tu voluntad y no la mía. No tiene que ser nuestra voluntad, hermanos. Es la voluntad del Señor. Me voy a despedir con este pensamiento. Fíjense pues, hermanos. Dice así: la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos por medio de la voluntad de Dios. Disfrutemos lo que tenemos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué tenemos que estar viendo a los lados? ¿Por qué tenemos que estar nosotros envidiando lo que tienen los demás hermanos, lo que tiene el vecino? Si lo que el Señor nos ha dado nos basta con ser felices y agradecerle a Él todo lo que ha hecho por nosotros. Claro, como seres humanos, pues queremos algo más, pero que sea la voluntad de Él, siempre y cuando. ¿Qué va a dar usted, hermano? ¿Qué está dando usted para el Señor? ¿En qué estamos nosotros actuando? ¿No? Actitud quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. No que seamos pacíficos. Qué rico, ¿verdad? Que todo nos caiga del cielo. No. Lo vuelvo a repetir, como otros estudios. ¿Qué le dijo a Josué antes de entrar a Canaán? ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, porque no va a ser fácil. Tenés que usar energías. Y sé valiente. ¿Por qué? Se iba a encontrar con problemas grandes. Pero eso no lo iba a él a desestimar, no lo iba a bajar del pensamiento y de la convicción que él tenía de llegar a esa tierra prometida. Así seamos nosotros, con convicción. Actuemos, no es tarde, hermanos. Unámonos, unámonos más, querámonos, apreciémonos en el nombre del Señor, amémonos, vivamos en armonía, paz y bendición. Peleemos por nosotros y por los que vendrán, porque van a venir más. Yo estoy seguro que sí.
No me queda más que en este domingo desearles, hermanos, Dios cuide de mis hermanos de Iglesia Puerta de Esperanza. Amén. Que Dios me los bendiga. Muy feliz domingo, hermanos. Gracias por estar con nosotros.